Próxima parada, un recuerdo. Destino, cualquier lugar al que viajábamos cuando éramos niños. Tiempo estimado del viaje, toda una vida. Bienvenidos un jueves más a Voces del Reencuentro. Y hay viajes que recordamos por el lugar al que llegamos. Y hay otros que recordamos por cómo viajamos. Por una carretera, por una ventanilla, por una canción sonando de fondo, por alguien sentado delante, por alguien sentado a nuestro lado. Y sobre todo, por aquel asiento de atrás. Porque cuando eres niño, el coche avanza por la carretera, pero tu imaginación siempre va mucho más rápido que el propio viaje. Y quizá por eso hay viajes que duran unas horas, pero permanecen dentro de nosotros durante toda una vida. Cuando yo era pequeño, mi padre no tenía carnet de conducir, así que aquellos viajes en coche con él no formaban parte de nuestra vida cotidiana. Pero había otro coche que sí ocupaba un lugar importante en mis recuerdos, el de mi padrino. Una Nissan Manet. Mi padrino era camionero, y cuando viajábamos juntos, la carretera se convertía también en una especie de conversación interminable, porque hablábamos de los camiones que veíamos, de las cabezas tractoras. Él tenía sus favoritas. A él le gustaba especialmente el Volvo, y a mí me gustaba Renault. Allí estábamos los dos, mirando por la carretera, viendo pasar camiones, comparando marcas, hablando de cosas que hoy pueden parecer pequeñas, pero que para aquel niño sentado en el asiento de atrás eran importantísimas. Pero mi padrino también sabía algo que todos los adultos terminamos aprendiendo cuando viajamos con niños. Un viaje largo necesita un poco de imaginación, y él tenía su propio sistema. Me decía, a ver cuántos coches amarillos vemos, y empezábamos a contar. 1, 2, 3, y después buscábamos otro color. Y así, sin darnos cuenta, los kilómetros iban pasando. Hoy me hace gracia pensar que aquello era suficiente para entretenerme, pero quizá no necesitábamos mucho más. Un coche, una carretera, una persona a nuestro lado y alguien que supiera convertir el camino en un juego. Muchos años después descubrí algo que me llamó muchísimo la atención. Mis hijos hacían algo parecido. Decían un color y el primero que veía un coche de ese color ganaba. Y entonces comprendí que quizá hemos cambiado de coches, han cambiado las carreteras, han cambiado las ciudades, han cambiado las tecnologías, pero los niños en el fondo siguen necesitando las mismas cosas. Un juego, una pequeña competición, algo que mirar por la ventanilla, algo que contar, algo que haga que el viaje parezca más corto, porque un niño no necesita saber cuántos kilómetros quedan, necesita sentir que está pasando algo. Yo tenía otra manera. Miraba los kilómetros que quedaban y calculaba la mitad. Y si quedaban 400, pensaba en 200. Cuando llegábamos a 200, calculaba la mitad otra vez. 100. Y después de 50, después 25, y así, poco a poco, el viaje parecía hacerse más pequeño. Era mi manera de engañar al tiempo. Y ahora, muchos años después, pienso que quizá aquella forma de viajar también tenía algo de lección de vida. Porque a veces miramos todo lo que nos queda y nos parece demasiado. Pero si dividimos el camino, si miramos solamente el siguiente tramo, quizá todo resulta un poco más fácil. Atención, pasajeros. El viaje continúa. Primera parada. Puerto Llano. Allí nos espera una voz que lleva más de 50 años convirtiendo la vida en música. Recuerdos de una noche de verano, cuando gozábamos en aquel lago y nos comíamos mano a mano todos los signos gloriosos del pasado. Y había otra cosa que también podía hacer que un viaje pareciera más largo o más corto. La música. Porque cuando viajaba con mi padrino también había una pequeña discusión. A mí me gustaba escuchar música más actual, pero a él le gustaba el flamenco, las sevillanas, y supongo que desde aquel asiento de atrás yo ya empezaba a descubrir que compartir un viaje también significaba compartir los gustos del que viajaba contigo, aunque no siempre fueran los mismos.
Y muchos años después, la historia volvió a repetirse. Pero esta vez con mis hijos. Ahora son ellos los que negocian la música. El viaje de ida, la música de uno. El viaje de vuelta, la música del otro. Y yo intento sobrevivir al acuerdo. Por suerte para ellos, a mí me gusta prácticamente todo tipo de música. Bueno, hay una excepción, el parrandeo actual. Eso no puedo con ello. Ellos ya lo saben. Y normalmente me lo evitan, aunque de vez en cuando me sorprenden con alguna de mis favoritas. Mambo, ego y sobre todo toda música en francés. Esa siempre tiene un sitio reservado. Pero hubo algo que hice con mis hijos que hoy recuerdo con especial cariño, cuando eran pequeños. También les ponía música clásica. Yo no quería simplemente que la escucharan, quería que la descubrieran. Así que empezaba a explicarles los instrumentos. Les decía que algunos sonidos podían parecer animales, otros podían ser el viento, otros una tormenta, otros podían parecer que estaban contando una historia. Y ellos escuchaban, quizá al principio simplemente porque estaba allí su padre. Pero poco a poco fueron aprendiendo a escucharla. Y eso me hizo pensar que quizá enseñar a apreciar la música no consiste en decir a alguien qué debe de escuchar. Consiste en acompañarlo, en despertar su curiosidad, en enseñarle a descubrir y después dejar que encuentre su propia música. Porque al final todos encontramos nuestra manera de hacer que el tiempo pase más rápido. Mi padrino contaba coches por colores, yo dividía los kilómetros, mis hijos compiten buscando coches y otros niños simplemente miran por la ventanilla y dejan que su imaginación haga el resto. Y quizá esa sea una de las cosas más bonitas de la infancia, que todavía no necesitamos mucho para convertir cualquier viaje en una aventura. Lo curioso es que cuando somos pequeños queremos que el viaje termine. Preguntamos cuánto falta, y una vez, y otra, y otra. Queremos llegar siempre, lo antes posible. Queremos bajar del coche, queremos descubrir qué hay al final. Pero con los años, algo cambia. Porque llega un momento en el que empezamos a comprender que aquellos viajes que parecían interminables eran precisamente los momentos que algún día íbamos a echar de menos. Y quizá por eso hoy me gusta tanto escuchar a personas que, como Febo, han conseguido mantener algo que todos tenemos cuando somos niños, la capacidad de ilusionarnos. Porque Febo lleva más de 50 años unido a la música. Ha cantado, ha compuesto, ha pintado, ha escrito, ha vivido escenarios, ha visto marcharse a personas, ha visto cambiar los tiempos, pero hay algo que permanece, las ganas de seguir creando. Y eso, en un viaje tan largo como es la vida, es quizá una de las cosas más importantes que podemos conservar. Hemos llegado a nuestra primera parada. Puerto Llano. Pasajeros, preparen sus recuerdos. Porque aquí nos espera Febo. Hay personas que escuchan música durante toda la vida y hay otras que hacen algo todavía muy especial, la crean. Vamos a escuchar ahora a Víctor, aunque muchos lo conocen simplemente como Febo. Y estamos hablando de tu juventud, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu juventud? Pues mi juventud, yo era de estos tipos románticos, se podría decir de una forma. Yo empecé con la poesía, yo he escrito bastantes poemas, algunos premios y eso de poesía, y con la música, ¿no? Entonces mis aficiones eran todas culturales. También pintaba, al óleo y tal. Y nosotros, los amiguetes que nos juntábamos, pues más o menos éramos todos como aficionados a la cultura en general, por no decir detalles. Había pintores, había músicos, había gente... Eres personas creativas. Creativas, sí, más o menos. Muy Entonces bien. nos juntábamos, hicimos una asociación, en aquella época que todavía estaba la cosa un poquito por el rollo del franquismo y esas cosas, ¿no? Que tampoco era fácil. Incluso a mí me censuraron una canción, ¿no? Porque antes para cantar necesitaba que tus canciones te las aprobaran. No. Por la letra, los rollos, la canción Sí, sí. protesta que estaba de aquella época de
pero vamos adelantando mucho en el ¿Y tiempo. esa canción, después de ser censurada, con el tiempo ha salido a la luz? No, ¿No? no, era una canción dedicada a Víctor Jara, además. Ujú. ¿Y qué hiciste con la letra? La tengo ahí, claro, ahí ¿Y está. por qué no la emites? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, porque es que tengo tantas canciones. Si Bueno. es que esto es no para uno. Ya. Bueno, es que la parte creativa siempre hay, Claro, nuestra por cabeza eso. va siempre por Y hay delante. cosas que se quedan en el cajón, en el baúl de los recuerdos, como diría Karina, pero que ahí están, ¿no? ¿Sabes? Ya. ¿Y alguna de tu poesía o de tus escritos, alguna cosa que lo llegaste a publicar? Sí, he publicado. Yo estuve de coordinador de una revista de creación literaria, Alforja de Estaribel, y ahí yo pues mi poema, algunos dibujitos, cositas que hacía, y publicaba, y algunos libros compartidos con otros poetas y tal, que se han hecho tal, y me han llamado, hasta de Tomelloso, oye, mira, que estamos haciendo déjame unos poemas y tal. ¿Y la ilustración? ¿Has hecho también? Sí, también es ilustración, sí. Muy bien, Ujú. muy bien. Eso está bien bonito. Sí, de hecho alguna gente me ha pedido ilustraciones, las he hecho para libros, para portadas, para pósteres, cosas de esas. He hecho de todo un poquito. ¿Y qué momento o persona te ha marcado en esa etapa de tu juventud? Hombre, a mí había una época que me marcaron mucho ciertos poetas y ciertos músicos, o ciertos grupos, ¿no? A ver, pues, Machado, por ejemplo, Lorca, Alberti, pues, lo que Sí, pues sí, yo sí. en aquella época La generación del 98. Sí, la del 27 también. Y, hombre, yo leía mucho, ¿no? Y me gustaba porque, además, que el problema era muchas veces que había libros que en una época no se podían, estaban casi prohibidos, entre comillas, ¿no? Claro, y te llamaba la atención. Igual que la música, ¿no? Claro. La música un poquito... Yo me acuerdo, fui a Madrid al Rastrillo para comprar una cinta de los Free, la Right Now y tal, y los Pink Floyd y toda esa gente. Aquí no, en Portugal no era imposible conseguir ciertas músicas, ni en muchos sitios a nivel... Ya. Mientras escuchaba a Febo, pensaba en aquel niño sentado en el asiento de atrás. Aquel niño tampoco sabía qué iba a hacer con su vida, no sabía qué personas iba a conocer, no sabía qué sueños iba a cumplir, ni cuáles se quedarían por el camino, pero sí tenía algo, curiosidad, imaginación, ganas de descubrir qué había después de la siguiente curva. Y quizá eso sea lo que Febo conserva todavía, no la edad de aquel niño, sino su ilusión, porque ser joven no siempre significa tener pocos años. A veces significa seguir teniendo ganas de aprender, ganas de crear, ganas de escuchar una canción, ganas de escribir otra, ganas de pintar, ganas de levantarse por la mañana y pensar, todavía me queda algo por hacer. Abandonamos Puerto Llano. La próxima parada nos llevará hasta Barcelona. Pero antes. Hay carreteras que no necesitan señales para encontrar el camino. Porque algunas carreteras guardan recuerdos. Próxima parada. Vacarisses. Aquí el viaje cambia. Ya no vamos a buscar solamente un recuerdo. Vamos a encontrarnos con la memoria. Una mujer. 92 años. Un hermano. Un libro. Y una vida entera guardada en la voz. Hemos llegado a Vacarisses. Pero esta vez no venimos solamente a conocer un lugar. Venimos a entrar en una memoria. La memoria de Josefina. Josefina tiene 92 años, y cuando escuchamos a una persona de esa edad, no estamos escuchando solamente una historia personal, estamos escuchando una época,
92 años viendo cambiar las calles, las costumbres, las relaciones, las palabras, la forma de vivir, la forma de amar, la forma de comunicarnos y también la forma de perder a las personas que queremos. Y mientras preparaba esta parte del programa, pensaba otra vez en aquel niño sentado en la parte de atrás de la Nissan Manet, porque aquel niño no sabía que los recuerdos iban a convertirse algún día en algo tan importante para él. Un viaje era contar coches, mirar camiones, escuchar música, preguntar cuánto faltaba, pero con los años descubrimos que cada viaje también va dejando pequeñas cosas dentro de nosotros. Una voz, una imagen, una frase, una persona, un lugar, y algunas de esas cosas se quedan durante toda la vida. En el caso de Josefina, uno de esos recuerdos tiene forma de libro, un libro escrito por su hermano, y ese libro no es simplemente un libro, porque cuando una persona que queremos ya no está, los objetos que dejó atrás pueden adquirir un significado completamente diferente. Una fotografía deja de ser una fotografía, una carta deja de ser una carta, una prenda deja de ser una prenda, y un libro puede convertirse en una manera de volver a encontrarnos con alguien. Ella, Josefina, conserva ese libro junto a ella, y ese detalle, para mí, dice muchísimo, porque hay recuerdos que no necesitamos guardar en una caja, los tenemos cerca, forman parte de nuestra vida cotidiana, están allí cuando despertamos, cuando nos acostamos, cuando miramos alrededor, y quizá eso sea también una forma de seguir viajando con alguien que ya no puede acompañarnos físicamente. Y muchas cosas era porque estábamos cogidos Con el tema del franquismo, sí. y estaba de estos y tenían que hacer clases clandestinas que las hacían en eso para, pero él era de aquellos que Sí que tenía un genio y fuerza. de la cosa de Correcto. ¿Cómo se llama su hermano? ¿Cómo se llamaba su hermano? ¿Cómo se llama? Antonio, Sí, y el Antonio. otro era Juan. Sí, pero Antonio, ¿qué más que no veo el libro? A ver. Antonio Juglar. Muy bien. Antonio Juglar. Y el libro que veo que tiene usted encima de la mesita, que se llama Els burgesos catalans, ¿se lo ha leído usted? No, empezaba a leerlo, pero Sí. y de muchos amigos que tenía. ¿Salen muchos dibujos que conoce usted? La ilustración. Ah, que tenemos aquí cosillas de aquella época. Barcelona. De Barcelona. Las acciones de empresas de Barcelona. Muy bien. Luego los tíos, los hermanos de mi abuelo, del padre de mi madre, todos trabajaron en el banco. Ah, Alpera, Alquim. Hay algo que me impresiona cada vez más cuando hago este podcast. Cuando somos jóvenes, pensamos que nuestra vida está formada por lo que hacemos, por nuestro trabajo, por nuestros proyectos, por nuestros viajes, por las cosas que conseguimos, pero con el tiempo quizá descubrimos que también estamos hechos de las cosas que dejamos atrás, de las palabras que alguien recuerda, de una canción, de una fotografía, de un libro, de una historia que alguien sigue contando. Y eso me hace pensar en algo. Quizá escribir y escuchar sean dos maneras diferentes de luchar contra el olvido. En Voces de Reencuentro intentamos conservar la memoria a través de la voz. Una persona se sienta delante de un micro y empieza a recordar. Pero también existe otra forma, escribir, las cartas, los diarios, los libros, las novelas, todo aquello que alguien deja escrito para que otra persona pueda encontrarlo algún día. Y quizá por eso, aquel libro que Josefina conserva junto a ella sea mucho más que un libro. Es una voz escrita, una voz que ha conseguido atravesar el tiempo. Y vuelvo otra vez a aquel asiento atrás, porque un niño no piensa en estas cosas. Un niño solo quiere llegar. Pregunta cuánto falta. Cuenta coches, mira camiones, escucha música y espera. Pero algún día, y ese niño crece y comprende que el verdadero viaje no era llegar, era todo lo que iba guardando mientras viajaba. Pasajeros, permanezcan atentos. La siguiente parada está relacionada con una de las cosas más importantes que llevamos durante toda la vida. La familia. Porque cuando los padres ya no están, hay personas que pueden convertirse en los últimos testigos de nuestra infancia. Próxima parada, Antonio Jorquera.
Hay recuerdos que solamente puede compartir una persona, porque hay cosas que nosotros vivimos, pero que nadie más vio. La habitación donde crecimos, las conversaciones de nuestros padres, las vacaciones, las discusiones, las risas, las pequeñas cosas que ocurrían en casa. Y cuando somos niños no pensamos que algún día todo eso será memoria. Simplemente lo vivimos. Pienso otra vez en aquel asiento atrás, porque muchas veces cuando éramos niños no viajábamos solos. Había hermanos, primos, familia, y todos íbamos acumulando las mismas imágenes. Quizá uno recuerda una canción, otro recuerda una carretera, otro recuerda una frase de nuestro padre, otro recuerda una anécdota que nosotros habíamos olvidado completamente. Y entonces descubrimos algo. Los hermanos también son una especie de álbum de recuerdos compartidos. Pero hay un momento en la vida en que algo cambia. Los padres ya no están. Y entonces, de repente, miramos a nuestros hermanos de otra manera, porque ellos son las pocas personas que pueden decir, yo también me acuerdo, yo también estaba allí, yo también escuché aquello, yo también viví aquella época, yo también conocí a mamá así, yo también recuerdo a papá haciendo aquello. Y quizá por eso, cuando los padres desaparecen, los hermanos adquieren todavía más valor, porque no solamente son nuestros hermanos, son parte de nuestra memoria viva. Y también me interesa mucho, es que tú tienes un hermano con una discapacidad. Sí. Hay un momento de la vida que los padres se van. Ahí automáticamente el hermano, alguien tiene que responder porque esa persona no está capacitada para vivir solo 100%. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, cuando mis padres fallecieron, mi padre murió de Alzheimer, mi madre murió de Parkinson, estaba con ellos un hermano mío y otro que tenía discapacitado, vamos. Y hubo un momento en que murieron, fallecieron los dos y se quedaron pues, un hermano Paco, que era el que iba detrás de mí, y José, que es el discapacitado. Y bueno, en principio él asumió esa responsabilidad. Él estaba viviendo en mi casa, estaba viviéndolo y han estado viviendo. Nosotros estamos muy unidos, ¿no? Y aunque mi hermano Juan vivía en Madrid y yo en Ciudad Real, pero estábamos cerca de ellos. En todos los bienes se los dejamos a ellos. El poquito que tenían mis padres, el piso y todo, se lo dejamos a ellos para que ellos pudieran, aunque mi hermano que estaba con él trabajaba. Y bueno, más o menos pues él se encargaba un poco de él, mi hermano discapacitado, él está en un centro donde hace sus trabajos pequeños de carpintería e incluso come allí, y después por la tarde va a un centro también de ocio de discapacitados. Y bueno, pues la verdad es que él está bien, está muy contento, pero tuvimos un problema, y es que cuando ocurrió lo del COVID, mi hermano que estaba con él murió. Y ya la situación se complicó un poco porque se quedaba solo. Al final, la idea nuestra en principio era que no sacarlo de su entorno, porque él tenía sus amigos, su novia, iba a sus clases, al centro, y lo que decidimos fue, con su consentimiento, de dejarlo allí, que viviera solo. Él iba por la mañana, va a sus clases, después por la tarde a su centro, y que fuera una persona todos los días por la tarde a estar 3 horas con él y arreglarle un poquito la casa. Y así está muy bien, funciona estupendamente. Y un fin de semana se viene conmigo a Ciudad Real, otra semana se queda allí en casa, otras veces otro fin de semana se va a Madrid. Y bueno, la verdad es que en principio pues, lo llevamos muy bien, él está contento, y no lo hemos sacado de su entorno, que era importante para él y sobre todo para él, porque tiene sus amigos y vamos, bien, la verdad es que lo llevamos bien. ¿Qué edad tiene él ahora? Él tiene ahora 62. Ya
últimamente, nosotros, yo ya tengo 70 años, mi hermano, el otro, tiene 66, y bueno, pues estamos pensando en que en cualquier momento cualquiera, o los dos podemos faltar. Entonces, de alguna manera estábamos mirando una especie de pisos tutelados que hay de la Junta, donde se juntan 4 o 5 personas discapacitadas y que está controlada por una persona, y bueno, viven allí por si hubiera necesidad, que en el caso de que faltáramos los dos. Si falta uno, pues no hay problema, pero si faltamos los dos, sí, en previsión del futuro. Sí. Oye, y si pudieras hablar con los jóvenes de hoy, ¿qué les dirías desde tu experiencia? Con los jóvenes... Estará la experiencia que le cuentas a las clases, a la gente laboral, sí, pero la experiencia de la vida, ¿qué les contarías a los jóvenes? Bueno, pues que la vida se va y no te enteras. Hay que vivirla, hay que vivir la vida, pero siendo consciente y respetando yo una premisa que me gustaría que inculcarle a todos, no a los jóvenes, no a todo el mundo, es que no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Si lo sigues, es una frase corta, pero dice mucho. Cuando haces algo que no te gustaría que te hicieran a ti, ya estás incumpliendo, ¿no? Y importante es respetar, hacer lo que realmente te gusta, si puedes, y hacer lo que te gusta, respetar a todo el mundo y no hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti. Muy bien. Oye, ¿qué crees que nunca deberían de olvidar? A su familia, sus padres, sus orígenes. Yo creo que eso es importante. No deben de olvidar de dónde vienen, su familia. Para mí la familia, para todo el mundo, yo creo que. Quizá por eso los hermanos tienen algo que nadie más puede tener. Son testigos de nuestra primera vida. Antes de ser adultos, antes del trabajo, antes de los hijos, antes de nuestras preocupaciones, antes de convertirnos en quienes somos. Ellos conocieron al niño que fuimos, y cuando nuestros padres ya no están, quizás sean ellos quienes pueden devolvernos una parte de aquella infancia, con una frase, con una fotografía, con una anécdota, con un ¿te acuerdas de aquello? Y entonces por un instante volvemos a ser niños. Y esto me hace pensar que la memoria no siempre vive dentro de nosotros, a veces vive entre nosotros, en una conversación, en una familia, en 2 hermanos sentados hablando de sus padres, en alguien que recuerda algo que nosotros habíamos olvidado. Por eso creo que hablar de nuestros recuerdos también es una forma de conservarlos, porque mientras alguien pueda decir yo me acuerdo, esa historia todavía está viva. Y quizá eso es lo que hacemos todos durante nuestra vida: viajar, alejarnos, crecer, formar nuestras propias familias, crear nuestros propios recuerdos, y un día, sin saber muy bien cómo, miramos hacia atrás y entendemos que aquel viaje que parecía tan largo ya terminó. Pero quedan las personas, quedan las voces, quedan las canciones, quedan los lugares, quedan los libros, quedan las historias y queda aquel niño sentado en el asiento de atrás, mirando por la ventanilla. Atención, pasajeros. Nos acercamos a la última parte de nuestro viaje. Pero antes de llegar a destino, hay una pregunta que quizá todos deberíamos hacernos. ¿Qué recuerdos estamos dejando nosotros? Porque un día también seremos el recuerdo de alguien. Quizá todos tenemos un asiento de atrás, un lugar al que podemos volver aunque hayan pasado muchos años. Para algunos será un coche, para otros será una casa, una habitación, un colegio, una calle, una playa, una estación de tren, pero todos tenemos algún lugar
donde todavía vive el niño que fuimos, y cuando volvemos allí, aunque sea solamente con la memoria, algo cambia. Durante unos segundos dejamos de ser quienes somos hoy y volvemos a ser aquellos niños que todavía no sabían todo lo que les esperaba. Yo creo que durante la vida vamos llenando ese asiento de atrás. Primero se sientan nuestros padres, nuestros padrinos, nuestros hermanos, nuestros amigos, después aparecen nuestros hijos y con ellos nuevas canciones, nuevos juegos, nuevas conversaciones, nuevos viajes, y quizá eso sea precisamente la vida, ir ocupando el asiento de atrás con personas y recuerdos, hasta que un día miramos hacia atrás y descubrimos que algunas personas ya no están, pero siguen viajando con nosotros. En este viaje hemos hecho 3 paradas. En Puertollano encontramos a Febo, un hombre que después de más de 50 años unido a la música sigue teniendo ilusión para crear, y quizá nos recordó que cumplir años no significa dejar de soñar. Después llegamos hasta Vacarisas, allí estaba Josefina, 92 años de vida, y junto a ella un libro escrito por su hermano, una pequeña puerta hacia alguien que ya no está, pero que continúa presente. Y finalmente nos encontramos con Antonio Jorquera, y hablamos de algo que quizá todos descubrimos demasiado tarde, que cuando nuestros padres ya no están, nuestros hermanos pueden convertirse en alguno de los últimos guardianes de nuestra infancia. Ellos recuerdan lo que nosotros olvidamos y nosotros recordamos cosas que ellos ya no recuerdan. Y entonces, ¿qué queda de un viaje? No solamente el destino, queda la conversación, la canción, el paisaje, la persona que conducía, el juego que inventamos, la parada inesperada, el susto de alguien golpeando nuestra ventanilla, los coches amarillos, las cabezas tractoras, el Volvo que le gustaba a mi padrino, el Renault que me gustaba a mí, los kilómetros que íbamos descontando, y todas esas pequeñas cosas que en aquel momento parecían insignificantes, pero que con los años se convierten en nuestra historia. Ahora entiendo por qué aquel asiento de atrás era tan importante, porque desde allí aprendí a mirar, a escuchar, a esperar, a imaginar, a contar, a descubrir música, a hablar de camiones, a hacer que los kilómetros parecieran menos, y también aprendí algo que entonces no podía saber, que algún día aquellas personas que viajaban delante de mí serían recuerdos, y que algún día yo también estaría delante, mientras otros niños ocuparían el asiento de atrás. Quizá por eso me gusta tanto esta imagen. La vida como un viaje. Al principio queremos llegar, después queremos detener el tiempo, y finalmente, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que lo importante nunca fue llegar, lo importante fueron las personas que viajaron con nosotros, las conversaciones, los silencios, las canciones, los abrazos, las discusiones, las risas, los recuerdos, todo aquello que fue llenando nuestro propio asiento de atrás. Y si hoy tienes a tus padres, pregúntale por sus viajes, pregúntales cómo eran de niños, qué coche recuerdan, qué música escuchaban, quién conducía, dónde paraban, qué cosas les daban miedo, qué cosas les hacía reír. Pregúntales, porque quizá pensamos que conocemos a nuestros padres hasta que un día descubrimos que nunca les preguntamos quiénes fueron antes de ser nuestros padres. Y cuando ya no podemos preguntar, solo quedarán nuestras propias respuestas. Y si tenemos hijos, hagamos lo mismo. No solamente les demos cosas, dejémosles recuerdos, una canción, una historia, una carretera, un juego, una conversación, algo que dentro de 20, 30 o 40 años puedan recordar y decir, eso lo hacía con mi padre. Porque quizá eso sea uno de los regalos más grandes que podemos dejar. Un recuerdo al que volver. Pasajeros. Nuestro viaje está llegando a su destino. Pero antes de bajar, miren por la ventanilla. Quizá encuentren allí a alguien que creían haber perdido. El niño que fueron. Y quizá, si alguna vez volvemos a pasar por aquella carretera, por aquella población, por aquella estación de servicio, no tengamos que preguntarnos por qué nos resulta familiar. Ya sabremos la respuesta. Porque allí viajamos, allí reímos, allí tuvimos miedo, allí escuchamos una canción, allí contamos coches, allí hablamos de cabezas tractoras, allí esperamos llegar a la mitad de los kilómetros. Allí éramos niños, y quizá ese niño nunca se fue del todo, simplemente se quedó sentado en el asiento de atrás, esperando a que algún día volviéramos a buscarlo. Gracias por haber viajado conmigo, gracias a Febo, gracias a Josefina, gracias a Antonio Jorquera, y gracias a todos los que semana tras semana abrís un espacio para escuchar las historias de quienes nos precedieron. Porque cada voz conserva algo, una época, una familia, una enseñanza,
una emoción, un recuerdo. Y mientras alguien escuche, esta historia seguirá viajando. Quizá algún día, cuando nuestros hijos sean mayores, también ellos pasarán por la carretera y recordarán aquel coche, aquella música, aquel juego, aquella discusión por elegir la canción, y quizá entonces comprendan que nosotros también estuvimos allí, sentados delante, intentando hacer que el viaje fuera más corto, mientras ellos, desde el asiento de atrás, simplemente estaban construyendo sus recuerdos. Así que, si todavía podéis hacerlo, viajad, escuchad, preguntad, contad, grabad, escribid y, sobre todo, no dejéis que las historias de vuestra familia desaparezcan, porque el viaje continúa y cada uno de nosotros lleva dentro un asiento de atrás. Hemos llegado. Gracias por viajar con nosotros. Recuerden recoger sus recuerdos antes de abandonar el vehículo. Y recuerden, lo que no se escucha, se pierde. Muchas gracias. Y eran las minas el trabajo y el sustento. Eran las minas el trabajo y el sustento. Hay que bajar a la mina en las horas de sudor y sufrimiento. Hay que bajar a la mina, la carbura, la talega y un pimiento. La carbura, la talega y un pimiento. La familia está en silencio, en la casa la familia está en silencio. Las galerías se quedaron con los muertos, las galerías se quedaron con los muertos.